están? Bienvenidas nuevamente a su programa Aroma de Mujer. Hola Ros, ¿cómo estás? Lu, querida, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Pao. Hola Luchita, un gusto tenerlas otra vez, estar juntas. Qué lindo, gracias por estar acá, Ruth. Gracias Luchita, gracias por invitarme. Cari, bienvenida. Gracias Luchita por estar esta tarde acá con ustedes. Gracias, la verdad. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que es sobre la depresión, ¿no? ¿Y quién no quiere ser feliz en la vida? Yo creo que todos queremos ser felices, ¿no? Y de alguna u otra forma, sí, recibimos mucho las bendiciones de Dios y tenemos nuestros tiempos de felicidad, pero también hay esos momentos de tristeza plena y si no sabemos cómo llevarlos, la verdad que vamos a caer en depresión, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a hablar en este día. Y bueno, entender que la depresión es algo que ataca, no se fija a quien, no repara, ¿no? Ataca a pobres, a ricos, no se fija en la edad, no se fija en la condición social, no se fija en la educación, si eres profesional, si no eres, no se fija ni siquiera en la condición espiritual, ¿no? Te ataca y bueno, y la persona que deja que la depresión se anide en uno, de seguro que la va a pasar muy mal y tal vez hasta su vida pueda ser destruida, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener este tema que realmente es muy interesante y bueno, vamos a hablar un poquito de los síntomas de la depresión. Yo creo que el más visible, Ros, es la tristeza, ¿no? Porque se nota la tristeza en la cara de una persona. O sea, esa persona no la alegras con nada, ¿no? No sonríe. Cambia su rutina, cambia sus hábitos. Hay muchos que dicen que no se quieren ni levantar de su cama, ¿no? Si estudiaban, ahora ya no quieren, el trabajo ya, ¿no? O lo hacen porque tienen que hacer, pero ya es como que cambia todo en sí de ellos, ¿no? Pero ¿qué síntomas ustedes más conocen de esto? Bueno, algunos de los síntomas de la gente depresiva puede ser no comer nada, comer mucho, no dormir mucho, no querer levantarse de la cama, como decías, y no bañarse, no asearse, no importa, porque tienen no entienden, no hay un propósito en su vida y qué va a pasar mañana, ¿no? Eso es uno de los síntomas. ¿Qué más? Karen? Exactamente. También entendiendo un poco que esa tristeza llama a apartarse, ¿no es cierto? Exacto. Apartarse, aislarse, a estar solo, justamente esa es otra de las características, ¿no? O sea, evitar a las personas, ¿no? Y es ahí donde podemos identificar que la persona está pasando por una depresión, comparado con una tristeza, digamos, ¿no? Ahora, la palabra depresión es una palabra de hace unos años, ¿no? Porque antes, ¿qué era? Tristeza, ¿no es cierto? Está triste y yo creo que con el paso del tiempo eso se está acrecentando más, ¿no? Por todo lo que se está viviendo, ¿no es cierto? Y como decía Luchita, no hay edad, No hay nada. ¿no? Y se está dando en todos los ámbitos. Estoy de acuerdo con lo que nos dice Karina. Sí, hay que reconocer que en realidad la depresión es un trastorno psicológico. Ajá. Y sí tiene manifestaciones diversas. Y más en este tiempo, como nos comentaba Karina, desde que entramos en el tiempo de cuarentenas, sí se ha agudizado más desde depresiones desde niños. Y es impresionante ver cómo se están manifestando todas estas formas de depresión, inclusive impactando en la salud física, ¿no? Me recuerdo un caso último de un dermatólogo que nos comentaba el tema del brote del herpes zóster en jóvenes o en niños por el efecto de la cuarentena. Entonces sí pueden llegar a tener manifestaciones físicas o dolencias físicas, ¿no es cierto? Y que se había incrementado mucho más por este tiempo de cuarentena. Además hay que reconocer que normalmente la depresión ha sido la causante. En realidad se tiene una estadística más o menos de 800.000 personas que se quitan la vida al año. Y la segunda causal normalmente es la depresión, ¿no? Entonces siempre ha sido reconocido por ese efecto, ¿no? Entonces, y que vemos ahora que se está incrementando un poco más por estos efectos de lo que ha sido la cuarentena, ¿no? Como mencionábamos, ¿no? Entonces, sí, el trastorno cursa de diferentes maneras.
puede tener, como decías, que pueda ser por manifestaciones que no son las usuales de la persona, y en el manejo de sus emociones, ¿no? Aquí entra el descontrol sobre el manejo de sus emociones, ¿no? Entonces esto se nota mucho, y ahí es que uno puede identificar si usted está o no en proceso de depresión. Tengo entendido que hay una depresión, no voy a decir que es normal, que es natural, cuando por ejemplo hay depresión postparto, hay depresión y personas que han tratado de matarse por falta de litio, el tema natural, y hay una depresión por situaciones vividas y heridas y situaciones no sanadas, ¿no? Leía sobre los pensamientos suicidas, ¿no? Que el 70% de las personas que llegan a suicidarse antes han pasado por depresión, ¿no? Y piensan que tal vez el suicidio es el acabose y la solución a su depresión, ¿no? Pero es la gran mentira realmente, ¿no? Porque más bien yo creo que añaden más problemas para su familia y para la gente que los ama. Así es, lastimosamente la depresión es un estado muy duro, y la mayoría de las personas han sufrido depresiones, pero sí hay que saber vencerlo, ¿no? La depresión trae tristeza, amargura, como que la soledad es una de las causantes de la depresión. Hay personas que están solas, y mucho más, como decías en un momento, en este tiempo de pandemia, que no se puede ver a muchas personas de la familia con quienes se andaba cercana, o con los amigos, y están aislados, solos. Y efectivamente debe haber personas solas, ¿no? Escucharon hace un tiempo una señora que perdió a su esposo y eran los dos. Entonces dice, nadie me puede quitar esta tristeza, ¿no? Qué duro. Y realmente esa depresión enferma, lastima, afecta, y decía también, afecta también el cuerpo físico. No solamente es la emoción, no solamente es sentirse triste, sino también que afecta la parte humana, la parte física, ¿no es cierto? El corazón, la mente, vienen los dolores de cabeza, qué está pasando. Entonces todas esas cosas hay que tratarlas, ¿no? Y hay que luchar contra esas depresiones. Obviamente el primer camino es Dios, siempre, pero hay que saber, hay que ayudar. Si ven una persona depresiva, que está deprimida, tenemos que ayudarla. Exacto. En algunos casos vemos dentro de las causas que hay las causas orgánicas, que son por enfermedades, ¿no? Por ahí diabetes, la presión alta, no sé, un sinfín de enfermedades, o por vicios también, el alcohol, las drogas, que las llevan a estas personas hacia la depresión. Pero ¿qué causas más conocen ustedes? Lo que pasa es que, como si lo vemos desde la parte biológica, ¿no? Podemos ver también la parte hormonal, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Obviamente se ve más en las mujeres, y es ahí donde se desata algo que de repente no lo puedes controlar, porque no solo las mujeres que entendemos cuando hay los cambios, digamos, ¿no? hormonales, de repente una tiende a estar más irritada, ¿no? Y ahí es donde cabe, ¿no? Entra, mejor dicho, la depresión, ¿no? Estamos viendo desde las adolescentes, las gestantes, justamente las depresiones posparto, tienen que ver por justamente esos cambios hormonales, ¿no? Que ahí no los puedes, muchas veces no los puedes controlar, y es ahí donde viene ya la parte médica, ¿no? Donde ya se dan antidepresivos y qué sé yo, no parte psicológica, ¿no? Entonces pero yo me acuerdo que antiguamente no se veía tanto, ¿no? Por ejemplo, los problemas de posparto, la depresión posparto, no se veía como hoy en día se ve la cantidad de mujeres que tienen una depresión posparto, ¿no? Antes no era tan común, y así en líneas generales, ¿no? También la parte del cambio de vida ya en la adultez, ¿no es cierto? También tienden a traer esa depresión. Y la otra, que también es en las personas ya ancianas, ¿no? Los niveles de depresión en las personas ancianas son también altos, porque hay una
es como que ya está más cerca a la muerte, entonces los pensamientos son cuánto tiempo más me queda, entonces hay una tristeza que acompaña al entorno, que ya tu entorno comienza a morirse, tu familia ya no es, ya tiene sus vidas, digamos, tus hijos ya comienzan a tener sus vidas, ya no están en tu entorno cercano, entonces ya comienzan esos sentimientos de tristeza, ¿no es cierto? Y luego el problema es que, como decía, que se pueda, o sea, una tristeza normal puede ser, pero el problema es que se quede permanente, y eso es ya la depresión, que puede, cuando uno está triste, está débil, ¿no es cierto? Y por ende también en la salud las defensas comienzan a bajar. Entonces uno es más susceptible también a las enfermedades. Lo que está pasando ahorita, por ejemplo, ¿no? Con lo de la cuarentena, con todo esto que hay que estar encerrados y todo eso que pasa, uno tiende más a estar más con el temor y a estar más triste. ¿Qué me dices, Ruth? La tristeza y la soledad en general sí marcan mucho, también sentimientos que han podido ser generados, porque si hay algo que reconocer es que las personas realmente tenemos una forma cada uno de procesar una situación. Independientemente que dos personas estemos en una misma situación, ambas podemos tener muy diversas formas de procesarlo, ¿no es cierto? Entonces sí se da eso, parte mucho por el temor, el miedo, sentirse muy inseguro, sentirse rechazado, sentirse menospreciado, son causales que pueden iniciar una depresión, porque es como que di cabida a ese tipo de emociones dentro de mí, y normalmente ellas alimentándose de alguna manera y luego entrando quizás inclusive en una mentalidad un tanto más cerrada, como decían, para no estar con otras personas, a la defensiva, y aún inclusive sintiéndose víctima de una situación y pretendiendo cosas que no se van dando en sus entornos de maneras inmediatas. Entonces empiezan a tener estos sentimientos que conducen a una depresión. Y luego se produce este efecto de, en ciertos momentos, por causas que los motiven de manera espontánea, puedan de alguna manera salir de ese estado, estar un momento en esa distracción, en esa situación en la que se sienten muy bien, y luego volver a su estado de tristeza, como decían, o de su estado de deprimido, y considerar que ese es su lugar y mantenerse dentro de un círculo vicioso. Sí, y bueno, pienso que también una persona puede deprimirse tal vez por no procesar, como decías, o por un duelo no elaborado, podría ser, o no sanado, ¿no? O sea, duelo no simplemente es que alguien se te ha muerto, ¿no? Puede ser que has perdido tu trabajo, ¿no? Puede ser que realmente no tengas qué comer en tu casa, o tal vez te ha pasado algo en la vida, ¿no? Entonces, todo queda flotando ahí y no te sanaste. Yo experimenté una depresión muy fuerte cuando falleció mi mamá, ¿no? Y sí tuve este proceso en el que inicialmente sí entré en un momento en el que no anhelaba otra cosa, y que se sentía una tristeza, como decían, tan profunda, que realmente me quedé que no consentía alimento, lo que decía, el no consentir ninguna forma de alimento, y no tener, realmente ahora que puedo mirar ese momento, creo que mi vida en ese tiempo era en escala de grises, normalmente no habían colores, y fue un tiempo bastante duro, porque en realidad uno se pone en ese momento en el que uno desea, inclusive desea estar, yo también deseo irme con ella, porque no hallo la vida sin esta persona que tanto amo. Entonces sí, entra uno en ese momento, y luego necesita, viene el tiempo de salir, ¿no es cierto? Toca el tiempo de salir. Ahora, después de tantos años, uno puede mirar con más objetividad esa situación y ver que sí, uno se hunde en eso, y en el día a día se queda viviendo un día tras otro, hundido en un lugar donde uno está mirando desde una sola perspectiva y no mira desde los otros ángulos, y por lo tanto día a día puede quedarse
hundido en esa misma situación, ¿no? Por motivos, como decía, en mi caso fue ese, pero tienes toda la razón que muchas veces ante la pérdida del trabajo, ante las distintas cosas que he valorado demasiado y ya no las tengo, puede uno entrar en este mismo O proceso. tal vez incluso porque soñabas con algo y no lo has conseguido, ¿no? O por algo que tal vez no hiciste y dices, pucha, debería haberlo hecho, ¿no? O sea, hasta por esas cosas uno puede caer. Pero y hablando de las personas más vulnerables, ¿cuáles serán las que pueden caer Las que en depresión? cualquier persona puede caer en depresión si no es procesado ese dolor o esa situación en su vida. Yo he tenido la oportunidad de hablar con un joven para ponernos en los zapatos de estas personas y entender un poco más cuál es la realidad. En depresión, no les importa ni les ayuda que tú le digas, te vas a sentir mejor, ya vas a estar bien, porque esas palabras no los ayudan, evitan estar con la gente. Entonces, lo que ellos necesitan es un proceso, una sanidad, es un tratamiento. Este trastorno mental necesita una continuidad de un proceso de sanidad, un proceso de poder vencerlo. Se puede vencer. La buena noticia es que se puede salir de la depresión, pero necesitan ayuda. Hay muy poca gente que va por ayuda. Y hay una población bastante grande que está padeciendo el tema de depresión. La buena noticia es que se puede salir de esto, y si no lo haces y no sales a tiempo, puedes conducir hasta, como habíamos mencionado, hasta el suicidio, ¿no? Pero ustedes dicen que cualquiera, no hay gente que es vulnerable. Yo creo que hay gente más propensa. Exacto, sí. ¿No? Si podemos ver, por ejemplo, por los temperamentos, ¿no? Una colérica, yo creo que va a ser un poco más difícil de que cae, o sea, que se derrumbe en una depresión, como a lo mejor una melancólica que tiende a deprimirse, ¿no? Pero todos, como dice Paulita, todos podemos caer, pero hay gente que lo puede dominar, que es más, momentos de depresión así contados en su vida, si es que los ha tenido, ¿no? Pero hay gente más propensa, ¿no? O sea, Hay gente que vive medicada porque no genera un químico y no puede salir de la un depresión. desequilibrio químico en el cerebro, digamos. Sí. Efectivamente, lo que ser. decía, ¿no? Cualquiera puede tener momentos de depresión. Por ejemplo, recordaba cuando leía esto de la depresión, nuestro Señor Jesús sufrió también depresión. Dice en Mateo 26:38, dice, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿no? Porque él sabía lo que le iba a pasar y le vino esa tristeza, esa depresión. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Quédense aquí y esperen conmigo, velad conmigo. O sea que la soledad no es buena para quien está en depresión. Esa depresión se puede luchar, se puede vencer rodeada, acompañada con personas que le van a alentar, personas que le van a consolar, ¿no es cierto? Eso es, aquí tenemos un ejemplo bíblico. Pero también, como decía, hay personas que son de carácter, de temperamento, que se deprimen. Cualquier cosita que suceda les cae mal, se ponen tristes. Hay personas, sí, también hay que alentarlas, hay que ayudarlas y hay que ayudarlas a vencer ese momento y que decirles sí, que la depresión es un estado que se puede echar a un lado y esperar que Dios nos va a librar de esa depresión. Amén. Y rodearse de gente, rodearse de amigos, rodearse en estos tiempos, claro que están difíciles. Evita un poco, ¿no? Es verdad, Ros, lo que vos dices, ¿no? Que la persona que está depresiva, o sea, lo ideal es que busque a alguien de confianza, ¿no? Obvio. A la que le pueda contar su problema, qué es lo que está pasando. Totalmente de ¿no? acuerdo. Y bueno, y las que nosotras podemos ayudar a esa gente, también no dejarlas solas, ¿no? Porque como vos decías, o sea, están en un momento tan difícil, ¿no? Y que las dejes, que te olvides, no. O sea, sé que oramos por ellas, pero obviamente la oración es mucho, ¿no? Y que ores 5 minutos creo que no es suficiente, sino más bien acompañarla en ese proceso, preguntarle cómo está, ¿no? Y entonces eso es importante, pero ¿qué pasa cuando decía Paola
que es algo más clínico, un Diabetes. desequilibrio, Un trastorno mental, ajá, un donde no se desequilibrio generan los químicos de necesarios. químicos en el cerebro. Entonces ahí sí necesito una ayuda de un Médica. doctor. Yo, por ejemplo, conocí a una persona, una amiga, que justamente pasó un problema y, igual, no sé, pedía ayuda. No, y era desesperante porque realmente no quería estar así y llegó a una situación donde hacía sufrir a su entorno, sus hijos la veían triste todo el día, encerrada, ya no quería salir, entonces ya se ponía irritable porque sus hijos se preocupaban y ella no quería, ¿no? Se le daba ayuda, todo lo que se podría hacer, ¿no? Su esposo estaba ahí, pero no pasaba nada y era algo pues frustrante, ¿no? Hasta que justamente fue al médico, ¿no? Porque a veces lo queremos arreglar en lo que nosotros, en lo que depende de nosotros, ¿no? Pero cuando fue al médico justamente era un problema hormonal de cambio de vida, digamos, ¿no? Y la medicaron, sus hormonas, chao, depresión. Hay elementos químicos como la falta de litio, por ejemplo, que en el organismo que puede provocar este tipo de desregulaciones. Y es más, existen ahora en el momento aún cirugías especializadas desde la parte neurológica misma que nos pueden resolver algunas cosas que son a partir de trastornos físicos para que promuevan este tipo de efectos, ¿no? Sí se puede dar esa condición, ¿no? Sí existe una condición totalmente física. Sin embargo, fíjense que en todo término sí es necesario, aún cualquiera sea el lugar o la forma en la que uno inicie con un proceso de depresión, si la persona en algún momento va a buscar ayuda o está esperando ayuda. Entonces, el llamado en realidad yo considero que es a que estemos muy pendientes de las personas de nuestro entorno. Exacto. Y que aún revisando y viendo pequeños cambios que no los tenía las personas en sus comportamientos, el llamado es a estar pendientes para poder colaborarlos de una manera en la que podamos ayudarlos a salir del paso, sea porque se necesita una revisión médica o porque simplemente se necesita el apoyo, como decía, de la persona que puede colaborar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenemos que estar como, ya sea un pariente, o alguien en la familia, amigos, estar atentos cómo está una persona, ¿no? Si la ves diferente, preocúpate, llámala, búscala, dale una palabra de aliento, porque eso es muy importante. A veces hay personas que se sienten rechazadas, ¿no? Eso decía otro tema, se sienten así, aisladas. Entonces decirles, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Wow! Alguien se preocupó por mí, me lo han dicho, así. ¿Sabe qué? Yo me sentía tan mal, tan aislado, que no sabía lo que me pasaba, hasta que me llamaron, me dijeron, te hemos extrañado, ¿dónde estabas? ¡Ah! ¿A mí? Sí, a ti. Aquí en la iglesia se ha visto. Oh, hermanita, ¿cómo está? ¿Dónde se perdió? ¿Me extrañaron? No puedo creer. Claro que sí. ¿Y saben qué? Eso es una fuerza extraordinaria para las personas. Nunca nos olvidemos. Sí, seguro darles amor. Esta persona me comentaba que le costaba ver, por ejemplo, en Instagram hay las fotos que la gente sube, ¿no? Veían gente sonriendo, nadie sube por lo general fotos tristes, fotos desagradables. Entonces veía y le dolía que existía gente que parecía feliz. Sabemos que es una foto y puede que esa persona de la foto tenga otra vida, pero al ver la foto se sentía cómo hay gente que es feliz y yo no puedo. Entonces algo que parece tan obvio, tan lógico, no es para ellos lógico, no es obvio, es realmente sienten que se hunden, que no hay salida. Exactamente. Y volviendo un poco a esto de la ayuda, de que la gente necesita, a veces están en tal situación crítica ya de la depresión que no quieren ni siquiera la ayuda. Pero ahí, ese tipo de ayuda donde sabes que no, salimos, que nada de oscuridad, que nada de encierro te llevo y la fuerzo y la saco y la hago reaccionar, ese tipo de ayuda es tan oportuno
para ese tipo de situaciones donde la gente ya se cerró y es como una sacudida, ¿no? Y yo creo que estamos llamados a eso, ¿no? Ayudar a las personas que están pasando eso. Sí, y bueno, el tema de consejería, de ayudar y todo eso, pero si es tan fuerte, no tiene nada de malo de ir al psiquiatra, que te ayude, que te medique, para que al principio puedas salir, porque no reacciona. Y luego se sientan, ven qué es, si es físico y demás. El punto es llegar a la raíz, ¿verdad? Para que esa persona pueda ser libre de esta situación. Pero para llegar a la raíz, esa persona tiene que tener la estabilidad para poder hablar. Entonces sí hay que darle todo tipo de ayuda que esté al alcance, ¿no? Y no sé si ustedes, o tal, bueno, alguna vez hemos dicho, yo creo, cuando nos ha pasado algo malo, ¿y dónde está Dios? O sea, ¿por qué permite que me pase esto? ¿No? Y a veces pasa eso, ¿no? Claro. Y yo creo que cuando vos piensas eso es porque tal vez Dios, no sé, leía, ¿no?, en un libro que estaba en el olvido, ¿no? Porque hay mucha gente que se olvida de Dios, ¿no? Dios nos ha creado con libre albedrío, nos ha creado con muchos talentos, con muchas capacidades. Pero con ellos creen que creatividad. Dios les ha olvidado a ellos. Ajá. O sea, Dios nunca olvida a nadie, pero ellos piensan que Ajá. Dios les ha olvidado a ellos. Pero que la te digo, obligación también de nos Dios ha es creado estar- con esa capacidad para elegir, ¿no? Para elegir. Y a veces creo que uno elige tan mal que ahí se ven los problemas, ¿no? Por ejemplo, Adán y Eva, ¿no? Eligieron mal, eligieron comer del fruto prohibido y yo creo que ahí su destino fue otro, ¿no? Y ahí en realidad se abrió la puerta, ¿no? Y ahí en realidad se abrió la puerta porque lo primero que sintieron fue temor y por eso se ocultaron. Y en realidad esa es la parte donde puede arrancar este proceso, ¿no? En el momento de sentir el temor, en el momento de sentir un miedo, en el momento de sentir un rechazo, que es el que origina, ¿no?, esta situación. Pero como decía Luchita, realmente esto puede llegar a tornarse más y más habitual en la vida de una persona y se está dando con mucha fuerza. Sí se responde muy bien, las estadísticas muestran que se responde mejor. Una enfermedad trae la depresión. Ustedes saben de casos de que se enteró que tenía una enfermedad grave y le vino tal depresión que, ¿qué pasó? Nada le consolaba, ni su esposa, ni sus hijos, nada. Acabó esa persona quitándose la vida, ¿no? ¡Wow! Obviamente no conocía al Señor, pero realmente qué tristeza, ¿verdad?, para la gente que sufre depresiones. Pero bueno, debemos entender que Dios está ahí, ¿no? Que Dios está presente, que para eso también estamos nosotros acá, para Gloria decir, a Dios. alentar a las personas que tenemos un Dios de milagros, un Dios experto en solucionar estos temas, ¿no? Yo creo también que Dios siempre va a contestar. Cuando venimos y realmente le hemos pedido de todo corazón, Él está, pero ¿sabes qué? Va a sacar a esa persona. Lo que pasa es que a veces no lo buscaron, entraron en tal desesperación que se olvidaron de que Dios estaba ahí. Y por experiencia personal y por experiencia oída de gente con la que he tratado, he visto ahí Dios viniendo al rescate. ¿Cuándo? Señor. Pero tampoco la depresión es pecado, digamos, porque a ver qué pasa si te rompes un brazo o si te rompes una pierna. O sea, tienes que ir al médico para que te Así ponga un yeso. Entonces, en el caso de una enfermedad que tengas, del litio o del desequilibrio ¿no?, en el cerebro, entonces yo creo que no es malo, ¿no?, que uno pueda recurrir Para nada, al psiquiatra. para Ajá. nada, ¿no? Quisiera leerles un Ya. versículo de la palabra antes de terminar. Dice el Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún le vas a alabar, porque Él es nuestra salvación. Amén. En todo momento levantamos nuestros ojos a Dios, porque de Él viene nuestro socorro. Que Dios les bendiga. Gracias, Luz, Gracias, querida. bueno, Gracias, llegamos al Marita. final. Muchas Ruth. gracias, Cari. Karina. Gracias. Muchas gracias, Ruth, por Gracias. estar acá. Y bueno, nos vemos en la próxima semana. Dios los bendiga y gracias por sintonizarnos. Gracias. Que el Señor les bendiga.